La noche había caído sobre el barco. El mar estaba inusualmente calmado, con un reflejo plateado de la luna que se extendía como un manto sobre el agua. Los 5 pescadores, hombres curtidos por años de trabajo en alta mar, se encontraban en la cubierta, tranquilos, esperando la siguiente captura. Pero algo no estaba bien. Desde hacía un rato, uno de ellos, el más joven, no podía quitarse la sensación de que los observaban. Al principio pensó que era solo el silencio, ese silencio que a veces se apodera del océano, como si el mundo entero hubiera dejado de respirar. De repente, la tranquilidad de la noche se rompió por un sonido extraño. Un ruido sordo, como el batir de alas en el aire, pero más pesado, más profundo. El joven se levantó de golpe, mirando al horizonte. Nada, solo las olas moviéndose lentamente bajo la luz de la luna. Pensó que era su mente jugándole una mala pasada, hasta que vio algo en el cielo, una sombra, grande, oscura, que se deslizaba suavemente por encima del barco. Al principio pensó que podría ser un águila o algún otro tipo de ave nocturna, pero no. La figura no tenía el contorno definido de un animal común. La sombra parecía moverse de manera antinatural, sin el batir regular de alas. Y lo peor de todo, no estaba sola. Pronto, la sombra fue seguida por una más, luego otra y otra. En cuestión de segundos, el cielo nocturno estaba cubierto por figuras oscuras que se deslizaban en círculos, observando el barco. Los pescadores, al principio incrédulos, comenzaron a ponerse nerviosos. ¿Qué eran esas criaturas? Los más viejos intentaron restarle importancia, convencidos de que no era nada más que una ilusión del cansancio, pero el joven pescador no podía dejar de mirar al cielo. Sentía una presión creciente, como si el aire a su alrededor estuviera tomando una densidad insoportable. ¿Deberíamos regresar al puerto?, preguntó uno de los pescadores, visiblemente inquieto. No, no es necesario. Es solo una bandada de aves marinas, seguramente, dijo el más experimentado, intentando calmar a los demás. Pero no había aves. La sombra se movía con demasiada precisión, demasiado control. Y a medida que las figuras continuaban su danza, en el cielo, algo extraño comenzó a suceder. Un silencio profundo cayó sobre ellos. El sonido del mar, normalmente relajante, parecía haberse desvanecido, reemplazado por un zumbido bajo, un sonido que no podía identificarse, pero que los ponía aún más incómodos. Algo estaba mal, y todos lo sentían. De repente, uno de los pescadores, un hombre de mediana edad, señaló hacia adelante, donde el barco parecía ser el centro de atención de las criaturas. Las sombras en el cielo se movían con rapidez hacia ellos. No volaban como aves, se deslizaban, flotaban, como si estuvieran suspendidas en el aire, demasiado altas para ser aves, pero demasiado cercanas para ser meras ilusiones. En un intento por huir, los pescadores comenzaron a maniobrar el barco, pero no importaba cuán rápido intentaran navegar. Las criaturas seguían acercándose, cada vez más cerca, hasta que la sensación de pánico se apoderó por completo de ellos. De pronto, una de las sombras bajó en picado, y el joven pescador, tembloroso, la vio de cerca. No era un ave, no era una criatura conocida, era algo más, algo indescriptible. Tenía el cuerpo largo, como un ser alado, pero el rostro era humano, o al menos lo parecía. Con ojos profundamente oscuros, casi sin pupilas, y una boca que se retorcía en un rictus que, en su macabra expresión, parecía imitar a un ser humano. Un grito se ahogó en su garganta. Sin pensarlo, se abalanzó hacia la cabina del barco, arrastrando a los demás con él. Todos corrieron, el corazón les latía con fuerza, y la adrenalina los impulsaba hacia la única zona segura, la cabina. Pero las criaturas no cesaban.
Algo extraño comenzó a suceder. En lugar de simplemente atacar, una de ellas comenzó a emitir una voz humana, profunda y suave, como si estuviera hablando directamente en sus mentes. Ven, ven hacia mí. No temáis. Era una invitación, pero no una invitación amable. Era algo que no podían resistir. Algo que les pedía que se acercaran, que se dejaran llevar por la oscuridad que se cernía sobre ellos. Los pescadores se miraban entre sí, sin saber qué hacer. Algunos querían saltar al agua, nadar hasta la orilla, pero el miedo los paralizaba. La voz continuó, insidiosa, llamándolos con la promesa de algo desconocido, algo que solo podría alcanzarse al entregarse a su llamada. Los hombres se agacharon dentro de la cabina temblando, pero la presión era insoportable. No era solo la voz lo que los afectaba. Era como si la criatura pudiera verlos a través de las paredes del barco. Solo, ven, no escaparás de mí. La criatura seguía hablando, y los pescadores, aunque intentaban mantener la calma, sabían que algo terrible estaba por ocurrir, algo mucho peor que cualquier tormenta o criatura del mar, algo que ni siquiera las viejas leyendas podrían haber preparado. El tiempo parecía detenerse mientras la voz seguía resonando en sus mentes. La cabina del barco, que normalmente ofrecía una sensación de seguridad, ahora era un refugio de desesperación. La tensión en el aire era tan densa que cada respiración se sentía como una soga apretando el pecho. Los pescadores miraban a su alrededor, tratando de encontrar alguna lógica en lo que sucedía, pero era inútil. La lógica se había evaporado en el momento en que aquellas sombras se habían lanzado hacia el barco. «¿Qué es eso?», murmuró uno de los pescadores, su voz temblorosa, casi inaudible, como si hablar de aquello lo hiciera aún más real. La respuesta era imposible. Nadie podía decir con certeza qué eran esas criaturas, pero todos sentían que estaban atrapados en una pesadilla viviente, una pesadilla que se estaba tornando cada vez más palpable. La voz, humana pero distorsionada, seguía filtrándose en sus pensamientos. «Sal, sal y ven hacia mí». Era un susurro, pero tan claro, tan penetrante, que los pescadores no podían ignorarlo. Los ojos de cada uno de ellos se llenaban de terror, mientras sus cuerpos se mantenían paralizados, como si el simple hecho de moverse pudiera desencadenar algo aún peor. Y entonces un chillido rasgó el aire. Era una de las criaturas. No se podía describir con palabras. No era un grito humano ni animal. Era un sonido brutal que parecía destrozar los tímpanos de los pescadores, invadiendo cada rincón de sus mentes. La luz dentro de la cabina comenzó a parpadear, como si la electricidad misma estuviera luchando contra algo invisible. Los pescadores, ahora completamente asfixiados por el miedo, intentaron pensar en una salida, pero sabían que no había escape. Estaban atrapados, no solo en el barco, sino en algo mucho más grande y aterrador. De repente, un fuerte golpe sacudió la cabina como si algo hubiera golpeado la madera con una fuerza sobrenatural. El sonido retumbó en sus huesos y un grito colectivo escapó de sus gargantas. Todos se levantaron de golpe, pero el miedo los había dejado casi inmóviles. Los ojos de los pescadores buscaban frenéticamente una salida, pero la voz no cesaba. Ahora parecía provenir de todas partes, como si las criaturas pudieran estar dentro de ellos, dentro de sus pensamientos. «Vienen por ti», susurró, la voz ahora más cercana, como si la criatura estuviera a un paso de ellos. «¿Te atreverás a salir?» La atmósfera se llenó de una niebla espesa, fría y húmeda, que comenzó a filtrarse por las rendijas del barco. Un sudor frío recorrió la espalda de los pescadores. No solo la criatura los acechaba desde afuera, ahora parecía que las paredes mismas del barco estaban siendo invadidas por algo oscuro,
algo que se colaba en sus mentes, drenando su voluntad. El más joven, el que había visto primero la sombra en el cielo, comenzó a llorar, su rostro desencajado. «Tenemos que salir de aquí, tenemos que regresar al puerto». Pero su grito quedó ahogado por un nuevo sonido, uno que hizo que el tiempo se detuviera. Un golpe fuerte en la puerta de la cabina, seguido de un rasgueo horrible, como si las garras de una bestia gigantesca estuvieran tratando de desgarrar la madera. «¿Vas a dejarme entrar?» La voz volvió, más suave ahora, como un susurro que erizaba la piel de los pescadores. «Ven, ya no hay vuelta atrás». El más viejo de los pescadores, aquel que había intentado mantener la calma al principio, se levantó con determinación, mirando a sus compañeros. «Tenemos que salir de aquí ahora mismo, antes de que nos atrapen». Pero al intentar abrir la puerta, algo extraño ocurrió. La puerta estaba sellada, como si una fuerza invisible la estuviera bloqueando. No importaba cuánta fuerza usaran, no lograban abrirla. Las criaturas en el exterior no parecían moverse, pero sabían que los observaban. La niebla se espesaba, envolviendo todo como un manto de oscuridad. El aire dentro de la cabina era irrespirable. Los hombres comenzaban a sentir que se ahogaban, atrapados no solo en el barco, sino en la misma red de oscuridad que las criaturas tejían a su alrededor. La desesperación comenzó a apoderarse de ellos. Fue entonces cuando uno de los pescadores, un hombre mayor que había estado en silencio todo el tiempo, se adelantó. Su rostro estaba pálido y sus ojos reflejaban el terror de alguien que ya había aceptado que no habría salida. Con una voz casi rota, dijo: «Esto no es un accidente. No somos los primeros en enfrentarnos a ellos. No somos los primeros y no seremos los últimos». El joven pescador lo miró, desconcertado. «¿Qué estás diciendo?» El hombre mayor asintió lentamente, como si compartiera un secreto que llevaba años oculto. «Estas criaturas no son de este mundo. Han estado acechando las costas durante siglos. Los mares guardan secretos que no deben ser revelados, y hoy nos hemos acercado demasiado». Una sombra se deslizó por la rendija de la puerta, y los pescadores no pudieron evitar mirar. Una figura oscura, humanoide, estaba observándolos desde fuera. La criatura hizo una pausa y luego comenzó a hablar, pero no con la voz que ya conocían. Esta vez su voz sonó grave, resonante, como si viniera de lo más profundo de la oscuridad. «Es hora de irse», dijo la criatura. «Es hora de unirse al océano». Los pescadores miraron la puerta, los ojos fijos en la figura que estaba al otro lado, como si pudieran verla a través de la madera. La niebla que se colaba por las rendijas ahora parecía tener vida propia, deslizándose con suavidad como una serpiente que acecha a su presa. El aire se volvió denso, espeso, y la atmósfera dentro de la cabina era casi insoportable. Los hombres ya no respiraban solo aire, sino un eco de lo que venía del otro lado, algo mucho más siniestro que la simple amenaza física de la criatura. El más joven, aún temblando, intentó de nuevo abrir la puerta. Esta vez, la madera cedió ligeramente, pero lo suficiente como para que la sombra oscura del monstruo se hiciera aún más clara. Algo se movió dentro de la oscuridad de la cabina, algo dentro de ellos, como si cada movimiento, cada respiración estuviera siendo observado, analizado. «¡Déjala abierta!», gritó uno de los pescadores, sus manos temblorosas al intentar apartar al joven de la puerta. Pero algo en su voz sonaba extraño, como si estuviera poseído por un miedo irracional. «No podemos quedarnos aquí, no podemos quedarnos atrapados». Fue entonces cuando la figura más vieja, el pescador que había hablado de las criaturas y del océano, se acercó con un paso lento,
casi resignado. Miró a sus compañeros, los ojos llenos de una tristeza profunda, como si todo hubiera sido en vano. «No hay escapatoria», murmuró, su voz suave pero firme. «Lo que sea que nos acecha aquí no está buscando matarnos. No quiere nuestra muerte, quiere algo más, algo peor». Las palabras del hombre llenaron la cabina de un silencio mortal. No podía haber más preguntas, no había más respuestas. Todos lo sabían, y sin embargo no podían apartarse de la mirada que emanaba desde el otro lado. Aquello no era solo una criatura, era una presencia, una fuerza, algo que había estado esperando siglos, como si el océano mismo hubiera decidido que ya era hora de cobrar su precio. El aire se calentó de repente, y la puerta, antes completamente bloqueada, se abrió de golpe, empujada por una fuerza invisible. El sonido de la madera al rasgarse resonó en sus oídos, y lo siguiente que sintieron fue el peso del silencio absoluto. Ni una palabra, ni un grito, solo una quietud que rodeaba todo el barco. La luz de las estrellas apenas se filtraba a través de la niebla, y lo único visible era la sombra que flotaba fuera de la cabina, una figura sin rostro, cuyos ojos brillaban con una intensidad que hacía que la oscuridad misma se sintiera viva. «¿Por qué?», susurró el joven pescador, temeroso de que la criatura pudiera escuchar. Pero la criatura no respondió con palabras, sino con un sonido mucho más profundo, más antiguo. Era un sonido que venía del fondo del mar, una vibración que se sentía en el pecho, que retumbaba en los huesos. Era como si el océano mismo estuviera cantando una melodía incomprensible, una canción en la que no había salvación. La sombra se desvaneció, y los pescadores no sabían si la bestia se había ido o si simplemente estaba aguardando en las tinieblas, esperando a que el miedo los consumiera por completo. Pero antes de que pudieran reaccionar, un brillo intenso apareció sobre el agua. Un resplandor blanco como la luz de una luna oscura comenzó a elevarse desde el mar, envolviendo lentamente el barco. Los pescadores, aún dentro de la cabina, se vieron forzados a salir. Algo dentro de ellos los empujaba hacia esa luz, esa promesa, esa tentación. No sabían si la luz era una bendición o una condena, pero no podían dejar de mirarla. Su voluntad se estaba desmoronando, y como si hubieran estado esperando ese momento desde el principio, comenzaron a caminar hacia el borde del barco, como si sus pies los guiaran sin que pudieran detenerse. El hombre mayor, aquel que había hablado de los secretos del océano, los miró con una mezcla de resignación y compasión. En sus ojos ya no había miedo, solo una aceptación profunda. «Es tarde para huir», dijo en voz baja. «Ya no. Estamos vivos. Lo que hemos hecho es más antiguo que el mar mismo». Y entonces, uno a uno, los pescadores se acercaron a la orilla del barco como marionetas de una voluntad ajena. El joven pescador fue el primero en saltar al agua. El agua no lo recibió con frialdad. No había shock, no había resistencia. En su lugar, el mar lo acogió como una madre acoge a su hijo, abrazándolo con una suavidad inquietante, llevándolo hacia lo profundo. Uno por uno, los pescadores siguieron el mismo destino. Sus cuerpos se sumergieron en la oscuridad del mar, pero en sus ojos había algo extraño, algo que no pertenecía a ellos. Un brillo, un vacío profundo, como si se estuvieran uniendo a algo mucho más grande, algo más allá de la muerte. La criatura que antes parecía ser la amenaza, ahora se desvaneció en la niebla, como si su misión hubiera terminado. El océano, sin embargo, seguía allí, aguardando a los próximos que se atrevieran a desafiar sus profundidades. El barco quedó vacío, suspendido en la quietud de la noche, bajo una luna llena que parecía brillar con la luz de 1000 almas atrapadas en el agua.
El silencio en el barco era tan espeso que se podía escuchar el susurro de las olas rompiendo suavemente contra la embarcación, como si el mar lamentara lo que había sucedido. La luz de la luna seguía reflejándose sobre el agua, pero algo había cambiado. El resplandor ya no parecía natural. Era más como una sombra fantasmal que se aferraba al océano, como si el mar entero se hubiera convertido en una extensión de la criatura que había acechado a los pescadores. Dentro de la cabina vacía, el olor a sal y a metal oxidado se mezclaba con una sensación palpable de abandono. Pero algo más estaba en el aire, algo que no podía ser explicado. Una presión invisible se acumulaba, una sensación de que no solo los pescadores se habían ido, sino que algo más había permanecido en ese barco, algo que ya no pertenecía a este mundo. El viento comenzó a soplar con más fuerza, levantando olas que azotaban el casco con furia, como si el océano quisiera devolver lo que había tomado. Las estrellas sobre el mar se apagaron una a una, como si el cielo mismo estuviera huyendo de la oscuridad que se apoderaba del horizonte. Los pescadores no eran los primeros, ni serían los últimos, en ser reclamados por el océano. No era solo el mar lo que había traído a esas criaturas, sino algo mucho más antiguo, un poder que no podía ser entendido por mentes humanas. Se decía que el océano era el hogar de los olvidados, de aquellos cuyas almas se perdieron hace milenios. Pero esos relatos, esas historias, habían sido desechadas como mitos, hasta que un grupo de pescadores se atrevió a desafiar los límites del mundo conocido. Las voces humanas que habían escuchado durante la persecución no eran una simple imitación de los pescadores, ni un engaño para atraerlos. Aquellas voces pertenecían a los marineros que se habían perdido en las aguas mucho antes, seres que, como ellos, habían sido arrastrados por la misma criatura. Ahora, esos pescadores se habían convertido en algo diferente, algo que el mar reclamaba con cada nueva víctima. Eran las sombras de aquellos que habían sucumbido a la tentación, condenados a arrastrar a otros hacia su perdición. Los ecos de esas voces seguían flotando en el aire, resonando a través de la niebla. Al principio solo parecía un murmullo lejano, pero pronto se volvieron nítidas y cercanas. Cada palabra que salía de esas bocas muertas estaba impregnada de desesperación, de un grito ahogado que pedía ser liberado. «Vengan, ven al agua». Pero la invitación era más que un simple llamado. Era una sentencia, un tirón invisible que arrastraba las almas hacia la oscuridad, hacia el abismo. Los pescadores ya no podían huir, no podían resistir. Cada uno, atrapado por esa melodía macabra, sucumbió sin que pudieran evitarlo. Al principio se debatían, sus cuerpos temblando de terror, pero luego sus rostros se suavizaban, como si se estuvieran entregando a una verdad que solo ellos comprendían. El mar estaba en su interior, y no podían escapar. Los ecos de la criatura seguían resonando en el aire, un canto que nunca terminaba, una canción que cruzaba los límites de la razón. No era solo el sonido de una criatura, sino de toda una condena, de una verdad que nadie debía conocer. Los pescadores, ya no hombres, sino sombras del mar, miraban desde la profundidad, observando a aquellos que aún vivían en la superficie. ¿Qué había sido de los pescadores que ya no estaban? ¿Su alma estaba atrapada en el mar? ¿O se habían convertido en parte de ese oscuro poder que se extendía en las profundidades? Nadie sabía con certeza. Pero lo que sí sabían aquellos que sobrevivieron al encuentro fue que el océano nunca olvida. Cada ola, cada brisa, era un recordatorio de que las criaturas que acechan en sus aguas no eran solo mitos, sino presencias vivas, conscientes de quienes las desafiaban. El barco, ahora vacío y desolado, flotaba a merced de las olas.
El viento ya no parecía cantar, simplemente susurraba, como si también él estuviera cautivado por la misma magia oscura que se había apoderado de los hombres. En la cabina, la única luz que quedaba era la luz de las estrellas, pero aún así, el mar reclamaba todo a su paso, extendiendo su dominio sobre todo lo que había existido allí. La última imagen que quedaba del barco era su silueta desvaneciéndose entre las nieblas, como si fuera parte de una historia olvidada, una historia que nunca debía ser contada.